Buenas tardes, soy Ana Caparrós, presidente de la Asociación de la Federación de Asociaciones de Terapeutas de Familia. Tengo el gusto y la ilusión, porque habíamos hablado de hacer este foro hace meses. Y yo quizás creía, porque nos gusta hacer los foros cada 2 meses, que quizás no se podía hacer, pero me gustó mucho cuando Manuel conectó conmigo y nos pusimos manos a la obra para hacer este foro pues de un tema tan importante como es el tema de la adopción. Manuel es presidente de la Asociación Castellano-Leonesa. Él va a coordinar el foro y él pues irá diciendo los nombres de las personas invitadas. Manuel, te paso la Sí, bueno, palabra. bien, buenas tardes y bienvenidas todos a este foro de adopción. Los invitados a participar a la mesa del foro y todos los participantes, tanto los que estáis ahora entrando al Zoom como los que nos vais a ver o nos seguís por Facebook, que sepáis que la grabación de Facebook se subirá posteriormente a la página al Facebook de la Federación y allí podréis verlo cuando estará accesible, pues cuando queráis. Bueno, cuando Ana planteó la posibilidad de organizar un foro de adopción y pidió voluntarios para coordinarlo, o sea, no dudé en hacerlo porque llevo algunos años trabajando en valoraciones de adopción y sobre todo porque es un tema que a mí me fascina, me parece de estos campos importantes, bonitos y difíciles en el trabajo con las familias. Y luego ha sido, dentro del poquito tiempo que hemos tenido para organizarlo, ha sido una grata sorpresa contactar y conocer a profesionales como Melba Aragón de la Asociación Madrileña, Paloma Ponce de Sevilla de la Asociación Andaluza y Javier Mujica de la Vasco Navarra, profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en el campo de la adopción, desde las valoraciones y evaluaciones y también desde la terapia familiar. Y luego contamos también con dos asociaciones, con Antón de Manaya, de Pontevedra, y con Javier Álvarez de Arfacil, de Castilla y León. Entonces, bueno, como me corresponde hacer las presentaciones, pero los conozco poquitos, prefiero que se vayan presentando ellos cuando nos hablen de su trabajo y de la situación del mundo de la adopción y la terapia familiar. Bueno, no sé quién quiere empezar, pero se me ocurre lanzar una primera pregunta desde vuestra experiencia, que es una trayectoria larga en el campo de la adopción, que nos habléis o quien quiera hablar un poco de cuál es la situación actual, cómo ha evolucionado desde que conocéis este mundo, este proceso de adopción, y un poco cuál sería el papel de los terapeutas familiares o cuál creéis que puede ser el papel de los terapeutas familiares con las familias adoptivas. No sé quién quiere, Melba, Javier, Paloma, si alguien quiere contarnos un poco su experiencia. Bueno, pues si quieres Melba, empiezo yo adelante. por lo del Aragón, el apellido que empieza por A y siempre me ha tocado de Te las toca. primeras en todos los sitios, entonces vamos a seguir una tradición, ¿no? A ver, ha cambiado muchísimo el tema de la adopción y por lo tanto, pues también un poco de la intervención como profesionales. A ver, mi trayectoria es a partir del año 99, pertenezco a lo que era el turno de TIPAI, que ahora es LIPAI, de la Comunidad de Madrid. Sigo perteneciendo al turno. Soy madre adoptiva posteriormente de una niña de China, que bueno, una niña que ya tiene 24 años, o sea, que ya ha pasado la niña. Y yo creo que ese es un tema importante, porque quizás es lo que nos vamos encontrando ahora. Pues soy terapeuta familiar y también doy clase y intervengo en algunos monográficos o en algunas colaboraciones y donde imparto una de las asignaturas o una de las conferencias sobre tema de adopción internacional, básicamente, ¿no? Creo que es un tema que se conoce mucho, que se oye mucho, pero que, bueno, he ido viendo que la población en general y los profesionales, los compañeros o los alumnos, bueno, cada vez tienen más conocimiento, más información, pero todavía creo que hay bastante desconocimiento de la realidad y de la profundidad que tiene y sobre todo de los cambios que se están produciendo. A nivel de la terapia familiar, evidentemente creo que tenemos un papel muy importante, es decir,
porque lógicamente la intervención con estos niños que luego crecen y que son los que nos estamos encontrando ahora, sobre todo adolescentes, y ya jóvenes que están empezando a formar también sus propias familias, pues es un proceso donde yo creo que estamos aprendiendo todavía, porque cada vez nos vamos encontrando situaciones que no habíamos experimentado y no habíamos vivido antes, quizás porque no hay dos adolescentes iguales y tampoco dentro de un adolescente o de un joven que es adoptado y un joven que no lo es. Hay muchos aspectos que son exactamente comunes, pero hay unas enormes diferencias por el tema que tiene que ver con los orígenes y con la condición de adoptado. Yo llevo terapia, tengo un centro privado y una de las cosas que estoy viendo muchísimo ahora son búsqueda de orígenes. Chicas que han sido adoptadas, que tienen su primer hijo y que sienten la necesidad de realmente reencontrarse o de buscar orígenes, ¿no? Con lo cual es un campo que también, yo por ejemplo voy a tener una reunión donde es una persona que ha sido, que ha encontrado a su familia de origen y es como se lo digo a mi familia adoptiva para que no sientan un rechazo, no sientan que es que ya no les quiero, ¿no? Entonces creo que en la medida en la que la población y las necesidades van cambiando, creo que los terapeutas familiares tenemos un papel fundamental para trabajar con esta población de adoptados, pero evidentemente con las familias. Y desde ahí creo que bueno, pues habría mucho que poder decir y bueno, mi experiencia es desde ahí y desde luego pues como madre adoptiva pues me voy encontrando todas las dificultades que luego, pues la verdad es que por un lado me vienen muy bien para enfrentar otras familias y de una manera ver que hay semejanzas y que hay grandes diferencias. Y luego el tema de la adopción, desde lo que es el turno de adopción, bueno, esta tarde hemos tenido una reunión con el grupo TIPAI y con la comunidad y realmente hemos pasado de tener un boom enorme de adopciones en una época de los años, en el 2004, 2005, y este año 21, el 2021 fue el año que hemos tenido menos adopciones, por lo menos en la Comunidad de Madrid, bastante ofrecimiento, o sea, bastantes conferencias, es decir, la gente acude, las familias acuden a la adopción, pero luego la proporción de familias que se están quedando, que abren un expediente, que siguen con un proceso y que ese proceso termina en una adopción es más baja que nunca en la vida. Los países han cambiado, las necesidades han cambiado, los requisitos han cambiado y por lo tanto, lógicamente, eso repercute en los ofrecimientos que se pueden hacer en los países y en la recepción de las familias. Bueno, y creo que ya he dicho muchas cosas. O sea, creo que hay que dejar espacio para compartirlo porque ya me tengo muy vista yo. Entonces yo lo que quiero es escuchar a los demás también y empaparme del conocimiento de los demás. Son muchos años de experiencia, mucho que contar. Tengo muchos años, como decimos por aquí. Como por apellidos creo que le tocaría a Javier Mújica antes que Paloma. Javier, decía Melba, hablaba de esa necesidad de intervención desde la terapia, en este caso hablamos de terapia familiar. Me comentabas por teléfono, ¿no?, de esa necesidad desde tu experiencia que has trabajado también en la práctica terapéutica. ¿Cuál crees que son esas necesidades de abordaje? Me hablabas incluso como habías visto que estáis trabajando ya con nietos, ¿no? Que no solamente conocías ya hijos de familias, sino ya nietos, ¿no? ¿Cuál crees que serían esas necesidades del micrófono, Javier? No te escuchamos. Ahora. Sí, bueno, yo un poco te comenté contextualizando de dónde vengo, ¿no? Yo trabajo en una organización en la que, bueno, pues somos sobre todo personas que trabajábamos en el ámbito de la protección de menores y desde ahí es de donde yo aterrizo en la adopción en el año 97. En el 97 empiezo ya a trabajar, pero sobre todo de la mano de familias adoptivas. Es decir, nosotros empezamos invitados por familias adoptivas que se sentían la necesidad de entender qué pasaba con los niños, ¿no? Y nosotros, pues bueno, pues partíamos de la experiencia de trabajar desde hace muchos años con niños en situación desfavorecida, ¿eh? Y al final, pues básicamente
estamos hablando de una población con adversidades tempranas muy graves, con historias de abandono, con procesos muy difíciles de desarrollo que además repercuten en la vida de los niños en sus desarrollos, pero también en las relaciones, en los vínculos y en los modos en los que están y viven, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la tarea fundamental que debemos hacer desde, yo creo que la terapia de familia, ¿no? Acompañar a estas familias, a las familias y a las personas adoptadas en ese proceso que no es fácil, que no es sencillo, que es muy diverso, que no hay dos iguales. Es decir, no estamos hablando de una patología, sino de una serie de condiciones que en muchos casos van determinando pues, formas de vivir, formas de entender el mundo, y que también, pues bueno, hay un porcentaje importante de gente con patología que, bueno, pues que la tiene que integrar en su vida, que la tiene que abordar, y familias que se tienen que hacer cargo de situaciones de todo tipo, porque las conocemos a estas alturas en todos los rangos y niveles de dificultad, ¿no? Y desde atender a esas especificidades que decía Melba, ¿no? De por una parte esos procesos de valoración, que yo los entiendo también, o sobre todo me interesan más, porque bueno, yo no he trabajado en temas de evaluación, lo hice en familias de acogida, no con familias adoptivas, pero bueno, básicamente hablamos de lo mismo o de cosas muy parecidas, porque al final de lo que se trata es de ver hasta qué punto estas personas están preparadas para hacerse cargo de una criatura que va a tener un proceso de desarrollo y de vida que no tiene nada que ver con lo que hemos conocido. Y por tanto, ¿cómo cuadramos el mundo del abandono, el mundo de la adversidad, el mundo de las carencias brutales con mundos como los nuestros, como los de las familias adoptivas, mayoritariamente mundos de clase media donde bueno, pues, ha habido atenciones, cuidados y unas formas de vida que muchas veces no facilitan el comprender dónde están estos niños, dónde están estas personas que han sufrido tantas adversidades y que esas adversidades han supuesto para ellos muchísimas dificultades, ¿no? Y desde trabajar, pues el preparar, el acompañar, el formar a las familias para estos procesos, a todas esas otras especificidades que ha dicho Melba, ¿no? Del trabajo sobre orígenes, el trabajo sobre cómo incorporar a estas personas en su propia vida el hecho de ser padres y madres, porque ahora ya estamos hablando de siguientes generaciones, es decir, ya muchos adoptantes se están empezando a convertir en abuelos. Curiosamente fueron padres y madres muy tardíos, pero que de repente abuelos lo son en la misma, vamos, en el mismo tiempo que los demás. Es decir, bueno, pues de abuelidades de padres y madres relativamente jóvenes, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la gran función de la terapia en el mundo de la adopción, ¿no? El acompañar a las familias, a las personas adoptadas, a cuadrar esos mundos de referencia y esos mundos donde las cosas no cuadran, ¿no? De dónde vengo, a dónde llego y cómo consigo que todo esto, bueno, pues, nos permita crecer y vivir con un mínimo de dignidad, ¿eh? Y creo que también una tarea fundamental, por lo menos nosotros la hemos vivido así, es la de proteger todo lo que podamos a las personas adoptadas y a las familias adoptivas de toda la estupidez. De toda la estupidez que hay a nivel técnico, que hay a nivel social, que hay a nivel en todos los ámbitos culturales, ¿no? El cómo la adopción todavía es algo que no se termina de entender. Nuestros niños y niñas han escuchado por activa y por pasiva que sus padres y madres adoptivos no son verdaderos, cuando el vínculo no es un proceso biológico, sino que es un proceso socioemocional que en los adoptados se desarrolla exactamente de la misma manera que en los no adoptados, ¿no? Porque no hay biológicos frente a adoptados, sino hay adoptados frente a no adoptados, porque biológicos lo somos todos, ¿no? Entonces, el movilizar toda esta confusión en favor de las familias y de las personas adoptadas, pues yo creo que es una tarea todavía ingente, que tenemos muchísima tarea, ¿no? Y yo casi diría, ahora aprovechando que hay aquí asociaciones, yo pertenezco a la Vasco Navarra, pero creo que falta mucha formación y mucha preparación técnica de los profesionales para abordar las especificidades de las familias adoptivas. Y entonces, casi lo primero
es ponerse al día porque hay mucho desconocimiento y las familias adoptivas y las personas adoptadas están escuchando o han escuchado de los técnicos auténticas tonterías y barbaridades que no les han ayudado. Y centrarnos de una vez por todas y para siempre en las auténticas necesidades de las personas adoptadas, es decir, en cómo han de superar procesos muy importantes en una buena parte, porque en todos, de adversidad temprana y de las secuelas que esto conlleva a lo largo de la vida del desarrollo y en las convivencias familiares. Y bueno, yo me quedaría aquí, creo que hay más palabras por ahí y más experiencias. Muchas Paloma, gracias. Gracias a ti. Paloma Ponce, tienes experiencia también en el proceso de valoración y experiencia como terapeuta con familias adoptivas. ¿Qué necesidades has detectado tú? ¿Cuál es tu experiencia en este trabajo con las familias? Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente yo tengo como actualmente la doble dedicación, podemos decir. En el servicio de valoración para la adopción, pues estoy desde el año 2008 y desde hace un tiempo también pues acompaño terapéuticamente a las familias ya desde la intervención, a las familias adoptivas. Entonces yo, claro, no puedo evitar a lo mejor este sesgo profesional mío de considerar que las dos patas son fundamentales para el éxito de la adopción. Una buena valoración desde una perspectiva sistémica es fundamental. De hecho, comenzar a trabajar aquí en el año 2008 fue lo que me motivó a formarme como terapeuta sistémica, porque vi cómo cobraba sentido el poder analizar la familia desde esa perspectiva. Porque el niño o la niña que viene a un sistema que ya está formado, que tiene sus patrones, que tiene su manera de establecer los vínculos, de resolver sus conflictos. Y esa manera de establecer vínculos, de resolver conflictos, de afrontar dificultades, es lo que van a transmitirle a ese niño o a esa niña. Entonces, es lo que le dio sentido a que yo dijera, oye, aquí es fundamental comprender desde una perspectiva sistémica. No puedo valorar solo y exclusivamente con una especialidad general de la psicología. Es imposible, no lo estaría haciendo bien y estamos en un sistema de protección de menores. Que ahí pues estoy muy de acuerdo con Javier, lo que decían, ¿no? Vamos a intentar librar un poquito este tema de la estupidez que se observa en muchas ocasiones, porque la verdad que es alarmante. Es alarmante. Faltan profesionales especializados en este ámbito. Y yo sé que es difícil porque es un ámbito muy específico. Quizás hay otros ámbitos que son más conocidos, más generales, en los que encontramos más profesionales. Se me ocurren multitud de áreas, ¿no? El área de los duelos, el área del trastorno y la alimentación, pero oye, qué específica es el área de la adopción y qué falta hace profesionales que podamos entender por lo que atraviesan estas familias desde el momento en el que deciden ser familias adoptivas, qué es lo que articula ese proyecto, cuál es el motor de ese proyecto, esa motivación desde la que se parte, que es fundamental en la valoración. Qué herramientas cuentan y a lo largo del tiempo, cuando ya finalmente consiguen verse como madres y padres adoptivos, qué están sintiendo, cómo ese sistema se está reajustando tras la llegada de ese niño o de esa niña, cómo podemos ayudarle, porque yo en otras comunidades no sé muy bien cómo se apoyan estos procesos, pero me consta que aquí en Andalucía falta mucho apoyo. Hay un apoyo básico que ofrece, por supuesto, la administración pública, pero observo desde la práctica privada, cuando vienen buscando mi ayuda, que apenas les da lugar a profundizar en esta ayuda, digamos, que ofrecen desde el ámbito público. Es una pena porque tienen una información de primera mano, pero los recursos son los que son, no vamos aquí a buscar culpables de nada. Los recursos son los que son en cada una de las instituciones y lógicamente llegan hasta donde pueden. Y creo que los terapeutas familiares en este sentido tenemos una labor importante en estar ahí con lo que os decía antes, ¿no? Con esa experiencia y esa formación concreta en este ámbito, porque
tienen muchas especificidades. Es muy difícil que por profesionales que no estén formados en este ámbito comprendan qué significa el duelo en una adopción, qué significa elaborar la identidad adoptiva, cuándo se reactivan esos duelos a lo largo de la vida y qué provocan los duelos del niño en los padres adoptantes. O sea, ¿qué recibe ese padre y esa madre cuando ese niño o esa niña pregunta sobre su madre biológica? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo se maneja ese conflicto de lealtades? ¿Cuál es el ciclo que esto sigue? ¿Y qué sentimientos, qué emociones podemos esperar en cada uno de los miembros que componen esa familia? Ya no solamente en el menor o la menor que ha sido adoptado, sino cómo se sienten mis padres cuando yo les hablo de que quiero saber más sobre mi historia de adopción, sobre mis padres biológicos. ¿Qué legitimidad le damos a cada uno de estos miembros familiares, ¿no? Y creo que es muy importante por eso que existan profesionales que podamos entender y ofrecer apoyo y recursos a estos papás y a estas mamás que a veces llegan tan perdidos y tan cuestionados. Además, me da, o sea, a mí se me coge un pellizco muchas veces cuando los veo como con un sentimiento de culpa tremendo, cuando llegan ya en la desesperada a pedir ayuda, como diciendo, hemos pasado una formación que no la tienen los padres biológicos, hemos pasado una valoración que no la tienen los padres biológicos y no somos capaces de manejar esto. No debemos de ser tan buenos o aquí algo está pasando y entonces hay que sostener eso, ¿no? Hay que darle confianza, reconocerle todo lo que han hecho hasta ese momento, reconocerle que la adopción no es una maternidad ni una paternidad fácil en absoluto. El niño viene con unos mochilones inmensos, cargados de historia, cargados de adversidad, cargados de trauma y los papás, en la mayoría de los casos, no son profesionales de la salud mental. Tienen las herramientas que tienen y llegan hasta donde pueden. Entonces, ayudarles a desculpabilizarse y poder abrirse a la terapia pues con tranquilidad, sin sentirse juzgados, sin sentirse cuestionados, como que esto tenía que pasar porque a veces las adopciones son difíciles y uno no está preparado para todo y bueno, es cierto que cuando valoramos en el proceso de valoración, que bueno, pues me siento muy afortunada por poder ver el ciclo completo desde que echan una solicitud hasta que se forman, se valoran y luego pues les acompaño en algunos casos que acuden a mí para la terapia. Entonces, bueno, pues es importante eso cuando decimos en la valoración, en la búsqueda de la parentalidad terapeuta. O sea, decimos más allá de que no seamos profesionales, porque los papás y las mamás adoptivas no tienen que ser profesionales del ámbito. Pero bueno, ¿qué características personales y familiares tenéis que pueden ser terapéuticas para estos niños que tienen esos mochilones enormes, que son tan difíciles de digerir y que posiblemente ni en toda su vida conseguirán digerirlo todo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, un poquito pues este es el análisis que yo hago de la situación actual, la necesidad de la intervención terapéutica desde una perspectiva familiar en la adopción. Hablabais de necesidades de intervención y necesidades de formación. Habéis comentado Paloma y Javier. ¿Qué puede aportar la terapia familiar sistémica y en qué necesitamos formarnos más los terapeutas, los evaluadores y los propios técnicos de los servicios sociales para poder intervenir mejor en estos procesos de adopción y acompañar a estas familias? O sea, Javier, creo que tú tienes experiencia en formación también. Le he contado yo a Javier que en Castilla y León creo que en los últimos 6 años hemos hecho solo un curso de formación de 4 horas, los técnicos de evaluación, y yo he echado de menos esa formación. ¿Cuál es esta importancia, Javier, de formarnos y en qué los evaluadores y los terapeutas? Perdona, ¿me preguntáis a mí o Javier Osorio?
Javier Mújica, o bueno, vale, sí, yo he comentado porque, bueno, es una actividad que he hecho en muchas ocasiones. Yo me he paseado por prácticamente toda España y fundamentalmente en el ámbito de los servicios de protección de menores, que es donde nosotros actuamos, ¿no? También con una visión muy sistémica de absolutamente todo, ¿eh? Pero yo creo que una formación importantísima que habría que introducir, yo creo que en la formación de prácticamente, no los terapeutas de familia, sino creo que de todos los interventores de la acción social que tenga que ver con la protección e incluso con la salud mental, es todo lo que está ahora referido a la adversidad temprana, ¿no? La importancia que tienen las experiencias tempranas en los procesos de desarrollo, en los procesos de vinculación, en los procesos de alguna manera de incorporación al mundo y a la vida en todos los ámbitos, desde la escuela, como nuestros niños que vienen con una serie de años, alcanzan unas edades donde sus edades no corresponden con las expectativas ni con los planes de formación y nada de todo esto, ¿no? Pues bueno, todo lo que tiene que ver con la adversidad temprana, sus consecuencias, y también todo lo que tiene que ver, como ha dicho Melba y Paloma, con esas especificidades, ¿no? de los procesos adoptivos, ¿no? De cuando los niños descubren qué significa el hecho de ser adoptado y descubren que hay un abandono y todo lo que eso remueve, sus mundos internos y sus formas de percibir y sentir la realidad, a cuando en la adolescencia, bueno, pues entran en otros procesos de búsqueda de orígenes, de construcción de una identidad a la que le faltan piezas, a la que les damos una especie como de puzzle con piezas de figuras distintas que ellos no pueden cuadrar, ¿no? A también pues todas las situaciones de adversidad que se han provocado a lo largo del proceso de adopción, que muchas veces es muy accidentado, sobre todo por carencias del sistema educativo, del sistema de salud mental, de los diferentes recursos. Habéis hablado de dispositivos de posadopción. Es que prácticamente con la crisis de 2007 desaparecieron los dispositivos de posadopción de España, ¿eh? Creo que solo nos mantuvimos 4. Ha sido un desierto. Un desierto y una auténtica masacre, ¿no? la que sucedió. Y luego yo creo que ahora, como ha dicho Melba, el reto de la incorporación a la vida adulta. Es decir, cómo acompañamos ahora a todos estos ya, porque la mayor parte de nuestra población adoptiva ya no son niños pequeños, son jóvenes. Son jóvenes ya entrando en la vida adulta y con dificultades para encontrar su espacio, su lugar y construir también sus futuros, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que en todo esto nos tendríamos que preparar, ¿eh? Estamos hablando de muchas cosas. No sé si Melba también quieres comentar alguna cosa más o, vale, yo o le preguntamos a las propias asociaciones. Sí, Melba, adelante. Quizás marcar, ¿no? Un poco digamos, de la formación que yo he podido ver, ¿no? Quizás hay grandes errores incluso entre los compañeros que son terapeutas familiares, ¿vale? O entre los profesionales en general. Es como si sintiéramos que, bueno, pues es un apartado más, pues la peculiaridad de que son adoptados y de que simplemente es como modificar alguna de las técnicas que tienen que ver con trabajar la lealtad o digamos, pues la vinculación, el apego, pero como que fuera quizás un aspecto secundario, ¿no? Creo que no se le da la importancia que tiene a la realidad, ¿no? Y que por lo tanto ahí hay un gran error, ¿no? Como que, bueno, con la terapia familiar o las técnicas podemos abarcarlo todo y aplicarlo a todo. Y creo que evidentemente el campo de la adopción y las familias adoptivas y los niños adoptados o los jóvenes adoptados tienen unas diferenciaciones que hay que prestarles mucha atención. Es decir, empezando por que, aparte del abandono, que es lo primero, evidentemente, en muchos casos son niños que vienen con situaciones adversas, pero además añadidas, ¿no? Desde un maltrato, desde un abuso, desde un trastorno de alcohólico fetal, es decir, que vienen con situaciones añadidas, ¿no? Que tienen que ir afrontando, ¿no? Entonces, creo que para mí un error y que falta, por lo tanto, una formación muy específica es pensar que
sabemos técnicas, conocemos un protocolo, un procedimiento y eso se puede aplicar a cualquier situación y a cualquier familia. Y creo que igual que hay pues, una aplicación a familias con anorexia o con familias con otro tipo de situaciones, creo que la adopción merece un apartado también muy especial porque tiene unas peculiaridades, unas diferencias que si no se contemplan desde esa visión, creo que no llegamos a la familia y no llegamos realmente a incorporar adecuadamente. Y yo creo que eso desde el principio, desde la primera valoración, creo que es muy importante, como decía Paloma, la motivación y hacer una buena valoración, pero bueno, pues las familias van avanzando, los chicos van creciendo y nos vamos encontrando con cada uno con la peculiaridad y la personalidad de cada uno que se va desarrollando. Y creo que como terapeutas tenemos que tener claro quizás eso, ¿no? Que no es, yo aplico esto a esta familia que simplemente tiene un hijo adoptado, como si fuera, pues tiene los ojos de color verde, ¿no? Y creo que para mí ese es el mayor error que yo he podido ver desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo he visto. No sé si los demás tienen la misma sensación, pero para mí ese es un gran error, ¿no? Sí, Melba, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Muchas veces también percibo esto, ¿no? Como que hay una serie de técnicas que están avaladas, que parece que funcionan y entonces pues lo vamos a aplicar a esto que casualmente es un caso de adopción. Sí. ¿No? Aquí no hay casualidades. Los casos de adopción, igual que cualquier otra circunstancia que podamos encontrar, hace falta, pues eso, técnicas específicas, porque ningún otro caso que no sea de adopción va a encontrar estas particularidades. Y a lo que voy con las particularidades, pues por ejemplo, es lo que yo sé, una de las grandes dificultades de la familia adoptiva, es dónde ubico a la familia biológica. Sí. Esto es fundamental y veo que es como que se hace un nudo aquí. Que no consigue tragar ni unos ni otros. Esto no existe en las familias no adoptivas. Entonces, como no nos salgamos del marco general y nos vayamos a un marco específico de adopción, esto no hay terapeuta que pueda abordarlo, porque es solo y exclusivamente a las familias adoptivas. Entonces, ¿dónde ubico a la familia biológica? Sí. Yo he escuchado también compañeros a veces decir que cuando llega y lo apoyo, ¿no? El comentario, cuando llega un menor a la familia adoptiva, en sentido simbólico habría que poner una o dos sillas más en la mesa de comedor, porque es que la familia biológica siempre va a acompañar a la familia adoptiva, o sea, siempre. Quieras reconocerlo o no, y cuando no lo reconoces es cuando tenemos un gravísimo problema para un desarrollo de una identidad sana en ese menor adoptado. Y otra particularidad que también se está dando pues cada vez más en las adopciones y que creo que hace falta mucho apoyo y conocimiento sobre este tema es cuando hablamos de adopciones abiertas, que no sé en otras comunidades cómo se está manejando, pero aquí en Andalucía cada vez se maneja más la adopción abierta hacia hermanos. Otro tipo de adopción abierta se ve todavía como cuentagotas, ¿no? Pero hacia hermanos biológicos está siendo una realidad. No hay herramientas diseñadas para ayudar a las familias en esto. Yo observo a los chiquitos muy desorientados en el pre y en el post al encuentro. Tanto en los días previos al encuentro se desorientan tanto, se ponen tan nerviosos, pierden control de esfínteres, dificultades para dormir, conductas retadoras, irritabilidad. Esto se mantiene a lo largo de un tiempo después del encuentro con los hermanos, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ayudar a las familias a gestionar esto, porque parece exactamente como que el sistema familiar adoptivo, cuando llega un niño a la familia, se amplía y se fusionan dos familias en una. Queramos o no queramos verlo. Y ahí es donde está la función que tenemos que hacer los terapeutas, ayudar a las familias a ver esto, que esto es una realidad y que no podemos negar que si hay contacto como si no los hay, la familia biológica acompaña a la familia adoptiva desde el momento en el que llega el niño. A lo largo de la vida y en la adolescencia cobra una fuerza muy importante. En la adolescencia es que viene de manera arrolladora, es como
o recibo información de esto o no puedo seguir. Y el problema es que muchas veces no hay información. Con lo cual, el trabajo está en elaborar ese duelo de que no tengo esa información. La dificultad está tanto si tengo la información y la tengo que digerir como si no la tengo, porque qué vacío tan grande. Qué vacío tan grande y qué descolocados se quedan los papás cuando no pueden ayudar a sus hijos para rellenar ese vacío. No saben qué decirles, no saben qué hacer. Y muchas veces les decimos desde la terapia, decimos, quédate cerquita, ayúdale a soportar ese dolor, porque no puedes evitarle el dolor. Tienes que acompañarle, ayúdale a sostenerlo, ¿no? Y bueno, pues quería aprovechar para mencionar como decía Melba, esas especificidades, y creo que estas son muy, muy claras, ¿no? Empezaba Melba hablando de los cambios que había habido desde que conocía el proceso de adopción en los años 90 y terminabas tú, Paloma, comentando también estas nuevas necesidades. Creo que fue en la ley del 2015 cuando se introduce o se amplía, no sabrán mejor los compañeros, en la adopción abierta entre hermanos con abuelos u otros familiares. No sé si dar paso a Antón de Pontevedra o Javier de Valladolid, que tienen estas experiencias con las familias y nos pueden hacer un poco también de hablar de estas necesidades de intervención que ellos perciben un poco también desde el otro lado, ¿no? Cómo ensamblar esto con el apoyo a la ayuda profesional. No sé, por orden alfabético, creo que sería Antón de la Asociación Manaya de Pontevedra, si quieres empezar tú o Javier. ¿Qué necesidades estáis detectando de intervención desde la psicología que hablabais o desde la terapia? ¿Cuál es vuestra experiencia? Primero aclarar que por orden debería de tocarla Javier, porque yo soy Mauricio y él es Álvarez, pero como nos llevamos muy bien... Pues escuchamos un poco cortado, Antón, creo. A ver, ahora mejor. Sí. Sí. Vale. Ahora perfecto, sí. Sí. Lo haré así. Perfecto. Bueno, yo nada, primero daros las gracias por esta invitación, por organizar este tipo de foros que son tan necesarios. Y antes de contestar un poco a tu pregunta, creo que estaría bien contextualizar de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Es decir, las asociaciones, que muchas de ellas ya están cumpliendo 20 y pico años, en nuestro caso 16, venimos de un lugar en el que las familias éramos lo primero a todos los niveles. Es decir, la adopción se ha visto siempre desde el punto de vista de las familias. Y por suerte hemos, yo creo que conseguido el gran avance de las asociaciones, conseguir que nos convirtamos en asociaciones de familias que trabajan para las niñas y niños, ¿no? O para las personas ya adoptadas con más edad, ¿no? Ese cambio de foco es uno de los cambios que yo creo muy, muy importantes, y ese cambio de foco viene también en el discurrir de la atención psicológica, ¿no? Hemos pasado desde hace años a ese lío de te dejo a aquel peque para que le arregles esa mochila de la que hablamos, ¿no? Un tipo ITV, una psicología de la ITV que le llamo yo, a tener clarísimo, o por lo menos eso ocurre en nuestra asociación y creo que muchas de las con las que tenemos contacto, a tener clarísimo que el trabajo sin la familia es imposible. Es decir, habéis hablado de la mochila y yo desde hace mucho tiempo en Manaya hablamos de la mochila de las familias, no de las niñas y niños, porque tenemos la nuestra y hay que trabajarla, ¿no? Personalmente yo tenía la mía y la he tenido que trabajar también, ¿no? Todos tenemos una en mayor o menor medida. Lo que buscamos o lo que las familias buscamos primero es formación. Necesitamos formación para nosotros, para las propias familias. Ahí Javier Mújica tiene mucha experiencia también, no solo con profesionales, sino también con familias. Precisamos mucha información y mucha formación. Y de los terapeutas lo que precisamos es esto que ponéis encima de la mesa, ¿no? La formación. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que llegamos tarde. Estamos hablando de un tema que deberíamos de haber puesto encima de la mesa hace
15 años, en ese boom de la adopción, ¿no? En ese boom de 2004, donde llegaban miles de niñas y niños, sobre todo en internacional, y que, bueno, no hemos partido ni de las mejores valoraciones, ni de los mejores acompañamientos, ni de las mejores formaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que ir por este tema de que habláis de pensar en conocer las especificidades, es decir, en adopción lo primero que hay que, o nuestra opinión, lo primero que hay que hacer para actuar o para trabajar con una familia o con una niño, adolescente adoptado o una persona adulta adoptada es tener formación sobre adopción. A mí me da igual el MDR, la terapia sistémica, lo que queráis. Ahí nos apuntamos a lo que queráis, pero con formación. Y la perspectiva, indudablemente, si hablamos de sistémica, es la adecuada porque nos incluye, no nos deja fuera, no hacemos esta intervención tipo ITV, pero creo que ha faltado mucha formación en los profesionales, ¿no? Y una de las grandes preocupaciones de las familias es que nuestras hijas e hijos han pasado ya por demasiados profesionales que no han sabido ni han entendido cómo actuar ni con ellos ni con nosotros. Insisto, nuestra recomendación en Manaya cuando las familias acuden a un profesional es: si no va a trabajar contigo, ni siquiera pagues esa sesión, vete, porque no hay trabajo sin mí. Habrá después especificidades y trabajos puntuales con uno, con el otro, pero sin las familias no hay trabajo. Porque la otra cosa que hemos pensado o hemos constatado, mejor dicho, en Manaya es que si queremos provocar cambios en las actitudes, en las formas de relacionarse, en todo lo que tiene que ver con nuestras hijas e hijos, tenemos que empezar por cambiar nosotros, que venimos de una forma de criar que a lo mejor no es la adecuada, ¿no? Y nada, lo dejo ahí porque habéis sacado tantos temas que podríamos estar aquí no hasta las 9:30, sino hasta altas horas de la noche, y así le dejo un hueco a Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Antón. Te sabías la respuesta, la tenías clara. Lleváis años trabajando con familias y sabéis cuáles son las necesidades. Javier, de Alfacil de Valladolid, que también llevas años en el mundo de la adopción. Bueno, llevo también ya 20 y tantos años en este mundo y en el mundo asociativo, y evidentemente, bueno, coincido en la apreciación que ha hecho Antón. Desde nuestro punto de vista, yo añadiría también una cuestión que para nosotros es importantísima, que es el tema de enfocar la intervención desde la prevención. El problema que vemos es que si estamos destinando los recursos a actuar cuando ya surge el conflicto, estamos desperdiciando recursos de todo tipo. Hay que trabajar en la prevención y la única forma de trabajar en la prevención es con una mayor formación. La formación que recibimos las familias es escasísima. O sea, es una formación de un curso previo a la valoración de idoneidad, que queda reducido a unas pocas horas y que se pierde después con los años o con el tiempo. La formación tiene que ser permanente, continua. Y esa misma formación que necesitamos las familias también la necesitan, que lo que señalaba Antón, los profesionales que después vais a estar en las terapias. Y ahí es donde vemos también una de las mayores necesidades, ¿no? Que hay una escasez de profesionales capacitados para impartir esa formación adecuada y permanente que necesitamos las familias. Porque esto que se puede tratar en este tipo de foros o cuando se hacen actividades formativas para profesionales, al final no llega a las familias nada más que con posterioridad, cuando ya es necesaria una intervención. Esa información tiene que llegar previamente, porque si no estamos abocados al conflicto, si no tenemos previamente
ese conocimiento de esas herramientas, de todo lo que se ha hablado como el enfoque que se está dando en los últimos años a todo lo que tiene que ver con el trauma temprano. Y después también yo destacaría como otra de las cuestiones vitales para el trabajo de prevención es la importancia de los referentes, de la asistencia de referentes para las personas y para los chicos y chicas adoptados. Esos referentes van desde los amigos, desde conocer a otras personas en su misma situación, a tener otros referentes ya de otro tipo, y en la importancia que tenemos o que tienen el trabajo de las asociaciones me parece fundamental. Tenemos que dotar a todos los chicos y chicas adoptados, a nuestros hijos e hijas, de referentes, de que conozcan, de que puedan relacionarse con otras personas que tienen unas situaciones similares, y ya sobre todo cuando llega el tema de adolescencia, cuando llega la época de la adolescencia, la transición a la vida adulta, todos esos referentes en cuestiones ya que van más allá no solo de la adopción, temas de racialización, referentes que tengan que ver con la transición a la vida adulta, de cómo han podido transitar personas previamente a ellos por toda esa misma problemática en la que se están encontrando ellos en ese momento, como también el de búsqueda de orígenes que se ha mencionado. Muchas gracias. Bueno, en un ratito os dejaremos que comentéis algo más si queréis y daremos paso a, creo que estamos 20 personas, si alguien más quiere hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión. Pero a mí me surgía también una pregunta, porque habéis hablado sobre necesidades, ¿no? Necesidades de los menores, necesidades de las familias, necesidades de formación de los profesionales. ¿Cuál es la dificultad? Hablaba Antón que llegamos tarde o que vamos tarde. ¿Cuál es la dificultad o cuál sería la forma de ensamblar esto? Aquí tenemos asociaciones, tenemos profesionales, tenemos más de 2.000 socios en la CATF, ¿no? ¿Cuál es la dificultad para que no estemos llegando? ¿Es falta de ayudas públicas, falta de interés, dificultad? ¿Cuál es vuestra experiencia en esto? ¿Por qué seguimos tan cargados de necesidades? No sé, es una pregunta, me surgía según os escuchaba hablar de nos falta mucho, tenemos que formarnos más en adversidad temprana, llegamos tarde. De este foro también esperábamos un poco esto, ¿no? El crear esta red, compartir estas experiencias y, ¿por qué no, en algún momento sacar un grupo o alguna idea de trabajo desde alguna asociación? Pero ¿por qué estas dificultades y qué podemos hacer para que se pueda trabajar más y mejor en esta línea? Antón, no sé si has quitado el micrófono. Eso es, Manuel, tienes que dirigir la pregunta perdona, a alguno de los concretos, sí. Claro. Pues Antón, sí, es que veía a Melba y Antón, que nos has hablado de que llegamos tarde. ¿Qué podemos hacer para ir limando y aminorando esta distancia que existe? Lo mejor de estos espacios siempre es crear red, ¿no? Es decir, que efectivamente... No. Te escuchamos mal. Es que lo del micro parece que no funciona. No, decía que lo principal y lo bueno de estos entornos es crear red, ¿no? Al final nos estamos conociendo, estamos poniendo, bueno, pues unas casuísticas encima de la mesa. Yo quiero creer que seguramente no ha habido más interés por formarse en adopción o acogimiento porque hay poco, es un espacio pequeño, no lo sé, ¿no? Ahí seguramente pues Javier Mújica tendrá mucha más experiencia en cuanto a todo lo que ha supuesto formarse, ¿no? Yo recuerdo a Javier y bueno, lo señalaba ahora al principio, ¿no? Se han formado por un interés propio, compartiendo con las asociaciones sus necesidades, ¿no? Y ahí es donde ellos desde su entidad han trabajado pues muy fuerte, ¿no? Sobre este tema. Pero no podría señalar un tema concreto más que primero que ha habido una idealización grande de la adopción, se ha entendido que
que en cuanto se aplicaba la medida, lo demás iba rodado, digamos. Y el otro tema es que me gusta siempre señalar que la mayoría de las familias adoptivas, ahora menos, venimos de 3 grandes mentiras técnicas que nos venían desde los técnicos. Estas 3 mentiras es críalo como si no fuera adoptado, el pasado no importa, y ahí entra la familia esa que tenemos que adoptar, porque tenemos que adoptar también, y la peor, o para mí la que más daño hace, que es el amor todo lo puede. Entonces, venimos colocados desde aquí, entonces las familias no hemos identificado que necesitáramos a profesionales formados ni nada, era simplemente seguir estas 3 reglas tan básicas y tan claritas, y bueno, pues en llegar a la adolescencia en general del boom del 2004 en internacional, pues nos hemos encontrado con que realmente no era eso lo que necesitábamos, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que desde las asociaciones hemos trabajado muchísimo la formación, hacemos muchísima actividad. A mí me escocía mucho cuando Melba contaba que estaba trabajando con una chica que tenía que preparar cómo contarle a sus padres que ha conectado con la familia de origen. A mí esto me pone malísimo, ¿no? Porque es que esto no debería de ser un trabajo de esa niña, debería de ser un trabajo de sus padres anterior a este proceso. Entonces, bueno, llegamos así, ¿no? Y lo que necesitamos es un poco ahora que reconducir todo esto y ver cómo realmente ponemos el foco en las personas adoptadas y no en todo lo demás, ¿no? Melba, por alusiones, por apellido y porque tienes el micro abierto, ¿qué nos quieres comentar? Sí, a ver, yo creo que una de las cosas, y quizás hablo, y creo que también alguno más somos de este grupo de padres adoptivos, ¿no? Pero quizás como mi experiencia personal y mezclándolo todo, ¿no? Creo que muchas veces nos hemos encontrado, yo añadiría como una mentira más a todo esto, ¿no? Y es la ocultación, ¿no? Es decir, parece que hemos pasado de que era una moda el adoptar y wow, era fantástico, pero quedarnos como en la superficie, ¿no? Y como la moda, pero realmente sin profundizar. Y luego también, quizás en el fondo, la vergüenza, ¿no? Yo me he encontrado familias que llegan como diciendo, tengo un curso de formación, tengo y siento vergüenza porque a pesar de todo no soy capaz de sacar a mi hijo, a mi hija adelante porque no consigo, ¿no? Y por lo tanto quizás todo eso llega a que hay una parte como de todo el mundo conoce a alguien que ha adoptado, todo el mundo conoce a alguna familia, todo el mundo conoce, pero queda como, hay un punto como de clandestino, como de no se habla, no se expresa, se sabe, se puede poner en números, queda como muy exótico, ¿no? Yo me encuentro comentarios, pues, ¡ay, qué mona la niña chinita!, ¿no? Y a mí se me ponían los pelos de punta, ¿no? Directamente, ¿no? Y quizás eso también ha calado a nivel profesional, a nivel de intervención, a nivel de formarnos, ¿no? Porque parece que queda como en un apartado, ¿no? Quizás como que menos importante, ¿no? Y los metemos en un saco, pues todos los niños adoptados tienen TDAH, todos tienen hiperactividad, todos tienen, y entonces hay que tratarlos como hiperactivos todos, ¿no? Y por lo tanto, quizás hay una parte, no sé si, lo estoy pensando ahora, ¿no? De vergüenza, ¿no? De poder tratar esto como de otra manera, ¿no? Y por lo tanto, no casi como de si fueran familias de segunda categoría en algunos momentos, y por lo tanto pareciera que fuera una formación de segundo, ¿no? Que atrae mucho, llama la atención, ¡ay, qué curioso, no lo sabía!, pero queda ahí apartado, ¿no? Quizás desde mi perspectiva, desde mi sensación, algo de eso creo que está ahí, ¿no? Y por lo tanto, si uno le da una importancia secundaria, pues a lo mejor dices, bueno, aquí puedo aplicar cualquier técnica que me va a valer, ¿no? Porque no tomo conciencia verdaderamente de las necesidades que esta familia y este menor o este adolescente verdaderamente necesita. Y por lo tanto no profundizo, me quedo en una capa superficial, incluso en lo exótico que pueda tener la situación, ¿no?
Y quizás ahí también haya que ponerlo como, estoy muy de acuerdo con Antón en las mentiras, ¿no? En lo que nos han contado o en lo que queda como quizás el pozo popular, ¿no? Y eso terminamos quizás los profesionales o las personas que empiezan a formarse, los alumnos que están ahora en las escuelas, contagiándose quizás un poco de ese punto, ¿no? De esa superficialidad. Javier, Mújica. Yo querría añadir también algo que me parece fundamental, y es la inmensa culpabilización que estamos depositando sobre las espaldas de las familias adoptivas cuando no han conseguido logros que desde los servicios de protección o desde especialistas que han dado técnicas inservibles, si no han conseguido lo que nosotros pretendíamos, prácticamente les vapuleamos diciendo que es culpa de ellos y que ellos tienen la responsabilidad de lo que está sucediendo, ¿no? Hemos vivido de espaldas a lo que es la adversidad temprana y todo lo que esto supone, toda esta traumatización de los niños víctimas de experiencias de abandonos graves en momentos donde eso determina el desarrollo y el cómo ellos luego van a vivir el mundo y la vida. Y hoy todavía se sigue culpabilizando a las familias desde las áreas de protección de menores, desde infinidad de gabinetes donde no conocen o no entienden estas especificidades y se ven desbordados y pretenden a veces conseguir cambios con técnicas sencillas que básicamente no funcionan. La famosa teoría de premios y castigos, ¿no? Que para una inmensa mayoría de los niños que adoptamos no sirven para nada, ¿no? Yo creo que una tarea importantísima sería la de desculpabilizar y reconocer y decir con toda la altura que podamos que las familias adoptivas lo están haciendo francamente bien para los recursos con los cuales les hemos dotado. Es decir, hablamos a veces con una ligereza de los fracasos en la adopción cuando no miramos qué ha hecho la escuela con los niños adoptados, que los masacra de forma sistemática, cuando no señalamos tampoco a los servicios de protección que de alguna manera sacaron a los niños adoptados de la protección, cuando deberían de ser niños protegidos por todas las adversidades que vivieron, ¿no? Sin embargo, una vez que fueron adoptados los consideramos salvados de toda problemática o dificultad, porque el amor puede con todo. Otra gran mentira, ¿verdad, Antón? Compañía, es decir, la gran mentira de que el amor lo cura todo, ¿no? El amor es muy bueno, es necesario, existe en prácticamente todas las familias adoptivas, pero los trastornos de apego, los trastornos vinculares, los trastornos de adversidades graves, todas las barbaridades que nos estamos encontrando, eso no se resuelve con cariño. Eso hay que meter tecnología, hay que meter ciencia, hay que meter recursos. Y de esto se han olvidado las sociedades. Se han olvidado los servicios de protección, se han olvidado los sistemas educativos. ¿Dónde está la salud mental en este país? No ya por todo lo que está sucediendo, sino con niños con claramente unos criterios de riesgo clarísimo de desarrollar dificultades, ¿no? Y bueno, pues yo antes que de culpabilizar a las familias pensaría en dónde estamos todos los demás, dónde están los profesionales, dónde están los recursos comunitarios que no han aportado a los niños y a las familias esas cosas que son precisas, ¿no? Ese acompañamiento, esa cercanía, esa comprensión, porque la tarea realmente es difícil y resolver el panorama de los aproximadamente 80.000 menores ya jóvenes, adultos, adoptados en los últimos 20 años, no es fácil si no se disponen de profesionales y de recursos preparados, ¿no? A todo esto también decir que no solamente decir que la adopción es una medida de protección de menores, es decir, que debemos de seguir adoptando. Es decir, la adopción tiene que ser algo promovido porque es la mejor herramienta de protección de menores para la resolución de todos los trastornos y de problemas que acarrea el abandono en edades tempranas. La mejor propuesta siempre es la adopción de todas las que hemos encontrado y, sin embargo,
ahora la estamos denigrando, la estamos abocando a veces a situaciones de dificultad grave, al punto que, bueno, lo que ya habéis dicho, es decir, apenas está la gente lanzándose a la adopción porque, bueno, de ser una idea estupenda, maravillosa y solidaria y una obra caritativa, ha pasado a ser una desfachatez y una locura, ¿no? Cuando sigue siendo una medida de protección y sigue siendo de las mejores medidas de protección que existen en el mundo. Está reconocido por todas las investigaciones, pero tenemos que poner los medios, ¿no? Se habla de la formación, pero también de las actitudes, ¿no? De las actitudes y de algo tan sencillo como que hay que empezar con un cambio de opinión pública sobre qué es esto de la adopción, ¿no? Desde empezar a destapar todos los prejuicios que ha habido, porque se habla de adopción, pero la adopción en este país está muy, muy ligada a la racialidad, ¿eh? Y el racismo, la xenofobia, la discriminación con la que han vivido nuestros niños es de escándalo, pero eso no es un problema de la adopción, es un problema de la comunidad, de la sociedad que discrimina, que no es capaz de aceptar las diversidades y las diferencias, ¿no? Y eso está en todos los ámbitos. Entonces creo que hay que hablar de esto también, ¿no? De que además de que hace falta formación, recursos y profesionales, tiene que haber también un cambio de forma de mirar, de forma de señalar y, desde luego, toda esta culpabilización, quitarla del medio porque no es cierto. Es decir, no tienen las familias adoptivas la culpa de lo que les está sucediendo a las personas adoptadas, ¿eh? Ahí nos tenemos que poner todos, ¿eh? Todos como protagonistas de tareas que nos quedan por hacer, ¿eh? Yo creo que habría que estar, bueno, más cerca y con una actitud más de colaborar, de poner ciencia, conocimiento y de entender lo que ya han dicho prácticamente todos, ¿no? Que aquí hay especificidades que hay que conocer, que hay que empaparse, que hay que mejorar. Y ya empieza a haber también por ahí, desde terapias a conocimiento cada vez más estructurado y más disponibles. Pero bueno, como dice Antón, y como sienten también todos los adoptantes, muchas veces hemos llegado tarde o llegamos a la quinta o a la sexta, después de haber visitado no sé cuántos gabinetes. Bueno, Javier, en esta línea que comentas, sí, muy interesante porque en esta línea que comentas, en el foro escribía Bene también esa necesidad de las familias de perder el miedo a hablar de los traumas. Pero dale voz a Bene. A Bene, sí, yo que creo nos que lo cuente. Sí. Sí, yo creo que como nos quedan 15 el foro minutitos puedan conversar eso. Yo puedo comentar el foro, sí. Bene, nos lo explicas en la línea esta de las necesidades de las familias. Ben, ¿estás? Bueno, si no está Bene, entonces sí. Comentaba en el foro esa necesidad que creen algunas familias de perder el miedo a hablar de los traumas derivados de esa adversidad temprana y también esa necesidad de formación en las familias y en los profesionales en esta línea, ¿no? de poder entender y de hablar de esos traumas de los menores adoptados. Sí, perdonad, pero tenía un problema técnico. Sí, Bene. Perdónate. Pero es lo que... Nos lo vas a explicar tú mejor. No, es lo que está expuesto ahí, poco hay que explicar. Y es que además Antón y Javier pues han dicho lo sustancial y esto es un poco más específico, como tú mismo, Manuel, he creído entenderte que estabas pidiendo dónde llegábamos tarde y un poco cosas más concretas, pues empezamos a pensar ya algunas familias. Esto a lo mejor puede ser un poco más disruptivo dentro de las familias, no quiere decir que todas pensemos lo mismo, ¿no? Y hablo a nivel asociativo, es un poco más que empezamos a pensar actualmente que con toda esta trayectoria que llevamos, pues el abordaje que se ha estado haciendo, bueno, lo ha explicado también perfectamente Javier Mújica, que de esto pues tiene mucha experiencia en este tema, pues han sido abordajes muy, bueno, pues eso, como ha dicho Antón, de ITV. Aquí te pillo pues, en función, a ver cómo encajo este modelo y se lo encajo a un menor adoptado, etcétera, etcétera.
el trauma complejo en concreto, y vosotros tenéis que saber más de esto, donde se habla de desregulación emocional, donde se habla de lo que ya se ha insinuado de problemas relacionales que tienen que ver mucho con las distintas concepciones del apego, donde se habla de todo lo que afecta, cómo afecta fisiológicamente, cómo el cerebro de las personas que han sufrido adversidad temprana está enormemente afectado, y hay mucha gente experta ya en estos temas. Pues eso es lo que nosotros como familias necesitamos primero empezar a oír, y que no nos asuste que nuestras familias, nuestras hijas e hijos se hable de trauma, no solo a nosotros como familias primero, sino también cuando las propias personas adoptadas que empiezan a tener un poco capacidad para entenderlo, se les explica y se les habla claramente de por qué a veces reaccionan a situaciones en las que nadie entiende, ni ellos mismos, y se les dice que es que porque su cerebro está de tal forma y es que no puede hacerlo de otra, pues eso es muy importante para las familias y para las personas que lo sufren. Y si hay unos buenos profesionales que saben explicar eso, exponerlo y sobre todo trabajarlo, pues entonces esa es un poco en la línea en la que ahora, como bien ha dicho Javier, que empiezan a ser jóvenes y ya empiezan a tener otro tipo de problemas diferentes, cuando cuando se les puede explicar esto y pueden entenderlo, pues los abordajes, bueno, pues pueden tener una finalidad pues más reparadora para nosotros como familias, y sobre todo para ellos. Esa era un poco la idea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bene, por la aportación. ¿Alguien más de los participantes, de los que estáis en Zoom, en Facebook, no pueden comentar? ¿Alguien quiere tener voz, preguntar alguna Yo sí que quería hacer algún comentario. Paulo, adelante. Me pareció muy interesante lo que dijo Javier Mujica sobre la cuestión de la racialización, porque las personas adoptadas son personas que tienen que encontrar triplemente y no solo doblemente su lugar, ¿no? Su lugar en la familia de origen, su lugar en la familia adoptiva, y por cuestiones evidentes de racialización muy comunes en las personas adoptadas, hay un tercer lugar, ¿no? Que es como persistente desde la sociedad, y cuando digo desde la sociedad es desde las fuerzas del orden, por ejemplo, ¿no? Que permanentemente les están denegando su lugar, poniéndolos como una especie de outsiders, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante y muy grave, ¿no? Es un aspecto del cual se habla poco. Cuando se preguntaba cuál es la dificultad, yo, me quedé con lo que habéis dicho, pero sí que recordando, haciendo memoria de hace 12 años, ¿no? Que soy padre adoptivo también, y entonces me acuerdo de pasar por esa cantidad de terapeutas uno detrás de los otros, porque tuve la suerte de adoptar a un hijo que desde muy pronto empezó a tener, mucho antes de la adolescencia, pero mucho antes, comportamientos como singulares que necesitaban atención. Y entonces me acuerdo de la frustración de pasar de servicio de salud mental a servicio de salud mental, de hospitales, de psiquiatras, y que al final la cosa se quedaba reducida a, bueno, pues una etiqueta de un trastorno, le damos un antipsicótico o algo para el TDAH y ya vale, ¿no? Entonces me acuerdo que hubo un momento de tanta frustración y de decir a mi pareja, está aquí, nadie sabe lo que hay entre manos. Y entonces yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer relacionada con la pregunta ¿cuál es la dificultad? Es hay que hablar inglés, hay que saber inglés. Esto fue mi salvación.
me acuerdo en ese momento de estar tan profundamente frustrado. Yo daba clases aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona y se estaba poniendo en marcha todo el proceso este de tener a mano todas las conexiones con las revistas internacionales, y la investigación en general se hace en inglés. Entonces, un día por curiosidad entré en la biblioteca y me puse las palabras clave, traumas, niños adoptados, problemas. Me salieron como millares de artículos, pero me llamó mucho la atención el hecho de que una inmensa mayoría era de países escandinavos, sobre todo de Suecia y de Finlandia, que habían empezado a adoptar en los años 80. Entonces me dediqué el día, por los títulos y el resumen y tal, a echar un vistazo a ver qué había, ¿no? Y elegí 4. Pero la verdad es que después de pasar años entrando y saliendo de terapeutas de todo el tipo, aquel día leyendo aquellos 4 artículos me dio una idea mucho más clara, estoy hablando de hace 12 años, de lo que tenía entre manos. Entonces, creo que una parte a nivel formativo es que estamos muy... Claro, es que yo vengo de un país donde las cosas no se traducen, porque somos tan pocos que o sabes otros idiomas o no tienes acceso a la información. Pero aquí en España hay mucha esta idea de leemos lo que hay en castellano, ¿no? Porque es un gran mercado, porque es un mundo que nos conecta con América Latina y por lo tanto hay toda una serie de redes entre terapeutas, entre escuelas terapéuticas, que es muy útil, muy beneficiosa, pero nos cierra mucho en relación a lo que se hace fuera. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer también para la cuestión formativa es saber qué se hace fuera del mundo hispánico. No porque sea mejor ni peor, porque muchas veces son cosas absolutamente distintas, profesionales que se han encontrado en diferentes momentos, con diferentes situaciones, y que yo me acuerdo de leer cosas de directores de centros, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos. Entonces, eso fue muy útil. Es muy útil no estar esperando que el mundo editorial o algún editorial publique un libro que podamos leer todos. Entonces, yo creo que aquí en la formación yo añadiría que es importante saber qué se está haciendo fuera, y para esto hay que adentrarse en el inglés, porque franceses, brasileños, escandinavos, alemanes, en general en las revistas internacionales se publica en inglés. No es mejor ni peor, es una cuestión de tener más acceso y no estar tan encerrados en nuestro mundo, porque veo que al final aquí todos hablamos el mismo lenguaje, todos nos hemos encontrado y nos encontramos con el mismo problema, que es que se pasó de una especie de idealización a la decepción, ¿no? A través de este relato que hablaba Javier, ¿no? De una decepción que es casi denigrante de lo que es porque al final lo que hay en ese relato de la denigración es la decepción, ¿no? Que hubo por en medio. La cuestión de la racialización, la cuestión de formar no como un modelo que sea aceptado como una plantilla, digamos así. No hay plantillas, sí que hay cuestiones comunes que tienen que ver con esa desregulación emocional, se llama fisura, lo que sea, pero no hay plantillas. Aquí hay un juego de cintura que tiene que ver con la forma en que las propias familias, padres e hijos, expresan el malestar o los problemas. Entonces tiene que haber algo que sea un aporte común, y después hay que estar muy atento a las especificidades. Esto es fundamental, porque si no es que hacer, como se decía antes, pasar un camello por el agujero de la aguja. No sé cómo se traduce esto en la Biblia en castellano, pero es así, ¿no? Entonces, básicamente esto, ¿no? Pero creo que es muy importante ver qué se hace fuera, ¿no? Porque todos estamos en contacto unos con los otros al final, por cualquier tipo de federación, de asociación, y al final todo va a lo mismo, ¿no? Y está bien ver cómo lo miran fuera, gente con una cultura distinta,
con un carácter distinto, con medios económicos muy distintos y con tiempos distintos, ¿no? de abordaje y de cuándo empezaran a hacer la cuestión. Entonces yo creo que esto es importante también en la cuestión de la formación. Y ya no es una cuestión solo de esperar qué hacen las instituciones para esto, sino que como profesionales nos hemos de poner las pilas si lo que viene de la formación institucional no es suficiente o no nos gusta o no nos llena de alguna forma. Entonces hay algo personal que hacer aquí también para poder también después actuar en red, ¿no? Digamos que es ampliar la red. Y era solo esto. Gracias. Gracias, Paulo, por las aportaciones. Y aprovecho para recordaros que hay un monográfico de Mosaico en la revista 35 del año 2006, creo que fue, Ana, donde tenemos también artículos, hay en castellano, de Melba, Javier y Jesús, que podéis acceder a la revista desde la web de la Federación. Nos quedan 5 minutitos. No sé si alguien más quiere participar, comentar algo, preguntar. Brevemente, porque nos hemos prometido acabar antes de las 9:30 y a cenar. Bueno, yo quería destacar una cuestión que también ha mencionado Javier Mújica, que es el tema del acompañamiento, de la importancia del acompañamiento en todo momento a las familias. Y ese acompañamiento tiene que ser mutuo entre los profesionales y las propias familias, incluso las asociaciones. Tenemos que fomentar ese acompañamiento. Este foro es un ejemplo de ello y es lo que tenemos que buscar. Es la forma de poder estar preparados para lo que puede surgir y para las necesidades que van a tener nuestros chicos y chicas adoptados o las que tienen en este momento. Entonces, para mí es importantísimo este tema del acompañamiento. Si me permitís, dos cositas. Sí, Antón. Te escuchamos otra vez un poquito bajo. Dos cositas muy rápidas. Está claro que no podemos permitir que se culpabilice a las familias de todo este lío, solo a las familias, pero cuidado, porque el discurso es culpabilizar a los peques y eso aún es peor y más grave. Y lo otro que os quería decir es que tenemos que empezar a dar voz a las personas adoptadas que hoy faltan aquí, a los adultos adoptados. Hay que escuchar, hay profesionales trabajando ya de forma muy importante y creo que también hay que ponerlos en valor como una fuente de aprendizaje enorme. Gracias. ¿Algún comentario más, Ana, o vamos cerrando el foro? Yo creo que puedes ir cerrando y luego digo yo el adiós final, ¿no? El gong, porque sí, estoy aquí bastante... Sí, la verdad es que es complejo esto, ¿eh? Es complejo y amplio, daría para mucho. Yo la sensación es que hemos ido tocando temas muy interesantes. Muchos, ¿no? Hemos hablado de trauma, de obesidad temprana, de necesidades de formación, de no culpabilizar, de estigmas. Hemos hablado de muchas cosas que darían, casi cada uno de los temas daría para un foro en sí. Pero bueno, yo quería agradecer a la Federación la oportunidad de poder coordinar este foro y de haber generado este foro de un tema tan complejo y tan bonito a la vez. Y sobre todo agradecer vuestra participación, especialmente la de Antón, Javier Álvarez, Javier Mújica, Melba, Paloma, y todos los que habéis entrado también al Zoom, porque creo que nos habéis dado unas pinceladas muy importantes, muy claras desde vuestra experiencia y sabiduría. Para mí ha sido una grata sorpresa conoceros y conocer todo el tiempo que lleváis trabajando en este ámbito. Yo llevo menos en valoraciones de adopción, unos 5 o 6 años. Pero me he apuntado, tengo aquí un cuaderno y he apuntado bastantes cosas y volveré a revisar la grabación para seguir apuntando y tomar notas. Muchas gracias a todos y dejo que cierre Ana. Sobre todo porque decíamos, a ver qué sale, ¿no? Manuel, a ver qué sale. Y es que, bueno, yo estoy muy abierto el tema. Bueno, que ha salido mucho trabajo, es que ha salido muchas cosas que hacer. Yo estoy inmensamente contenta por haber
podido aportar este granito de arena a las ideas de hablar de temas que en ocasiones no llegan a, como muy bien habéis dicho, ¿no? a los congresos, en el Congreso de Madrid. Y yo creo que sí, que se va a poder hablar también de estas cosas en el Ibérico de noviembre. Y desde ahí es de donde me quedo, pues eso, muy contenta por haber generado este espacio y que todos hubierais dicho sí desde el principio. Bueno, algo preocupada, ¿no? Porque espero pues eso, que no hayamos llegado tarde, sino que ahora en el presente me parece que habéis dicho cosas tan... Bueno, para mí lo que más me ha impactado, y es cierto, es, vale, esos niños ahora son adultos, ese trabajo con estos adultos me parece fantástico, y desde Federación creo que tenemos una inmensa responsabilidad en cada uno de los temas que habéis hablado, aunque no seamos una institución de servicios sociales o de centros de salud mental, ¿no? Creo que tenemos una inmensa responsabilidad. Y bueno, quienes sepáis mi correo electrónico, lo digo porque quien me conoce sabe que de pronto si me pongo a crear soy una máquina de creatividad, y la idea no es ponerme yo a crear, sino a ver si podemos generar ideas concretas para que estas palabras se terminen en objetivos y en cosas que se puedan tocar, que se puedan medir. Entonces, buenas noches. Ahora toca, pues los que estamos en los puestos de trabajo, ir a casa, los que estáis en casa, apagar solamente el ordenador. Muy agradecida y bueno, pues hasta pronto. Yo espero que hasta pronto, ese es mi deseo. Gracias.